Bueno, vamos a seguir ya. Voy a compartir pizarra. Creo que... Uy, se perdió. Ya. Traten de verlo los videos un ratito. Vamos a... Voy a compartirle mi pantalla un momento para seguir aplicándolo en la zona. Ya. Les estaba diciendo que este es un ejercicio muy típico, ¿ya? Entonces, no les hace mucho el ingeniero pensar en este tipo de ejercicio, pero todo es posible, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya ustedes teniendo en cuenta, consideran según la altitud. Ahorita la temperatura, la verdad, no sabría decirles, pero sería bueno que lo vean esa parte. Por decir, a tantos metros se dan ciertas temperaturas. Hasta donde yo tengo entendido, obviamente, creo que considerando las temperaturas de 500 a 5000 metros sobre el nivel del mar, creo que está por debajo de los 0 grados, ¿no? Creo que no es más, bueno, creo que llega hasta los 0 grados y un poquito baja más, ¿no? Entonces, si no le diera, usted ya consideran clase B, ¿no? Automáticamente. Ahora, si ya le pone automáticamente -15, -20 grados, digamos, la hipótesis básica, obviamente es una temperatura ya que excede los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ya estamos hablando de ya temperaturas que se encuentran, que podríamos decir, en la zona de Cochabamba, Sucre, ya, ¿no? Esas altitudes, inclusive hasta La Paz, ¿no? Ya ahí llegan esas temperaturas, entonces ya considerarían clase C. Pero como le digo, un ejercicio típico, así que no se preocupe, por lo general siempre recae en la clase A, cuando no les especifica la zona. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué otro dato era el que teníamos que traer cuando le estaba aplicando la pizarrita? Era el área total. Ya, les di o les anoté un valor de 160,83 milímetros cuadrados. Este valor de área total lo calculamos de la siguiente forma. Ya, me voy a dar un ratito, voy a compartirle la pizarra. Ya. Este valor de área total lo vamos a calcular con la siguiente fórmula. ¿Ya? Área total igual a pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Recuerdan cómo hacíamos inductancia, ¿no? ¿Ya? Con la misma fórmula. Entonces, pi por, en este caso, el diámetro nominal o diámetro del conductor era 14,31 por 10. Perdón, en este caso lo dejaríamos en milímetros. Lo dejaríamos en milímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque el área total también lo necesitamos en milímetros. Dividido 4. Calculamos eso y nos da como resultado el área total 160,83 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces consideren eso para el área total. Bueno, procedemos a calcular el ejercicio. Ya, vamos a calcular primero, bueno, voy a ponerla acá, desarrollo. ¿Ya? Desarrollo. Vamos a ir por hipótesis, ¿ya? Deben saber que hay cálculo para la hipótesis básica y para la hipótesis adicional, ¿ya? Esto es un ejercicio típico de modelo de examen. Ya, me gusta siempre hacerlo por pasos, así que se lo voy a volver a colocar, ¿ya? Como primer paso, tenemos el cálculo de la tensión mecánica, ¿ya? La tensión mecánica. T sub A, ya le dije que lo estoy representando, o vamos a representar todo lo que viene siendo la hipótesis básica como si fuera un valor de coeficiente A, no T sub A, ¿ya? Y hipótesis adicional con la letra B. Entonces, la tensión mecánica para la hipótesis básica va a ser igual a o el coeficiente de ruptura o carga de ruptura dividido el coeficiente de seguridad. ¿Ya? ¿Cuánto es el valor? 3786, eso es de tabla, dividido 3, coeficiente de seguridad se lo doy como dato. Tenemos una tensión mecánica de 1262 kilogramos fuerza. Este tema es un poco complicadito de entenderlo, así que sería bueno que lean la teoría, ¿no? Ya en los apuntes del ingeniero para que puedan comprender un poquito más respecto al cálculo mecánico. También les he pasado apuntes para que vayan guiándose, ya, y no estén muy perdidos, ¿no? Ya con este tema de la zona y de los cálculos, ¿no? Bueno, como segundo paso tenemos el cálculo de la tensión específica,
Cálculo de la tensión específica. ¿Ya? Siempre con la letra A, ¿ya? T sub A, vamos a representar con una T minúscula la tensión específica. Va a ser igual a la tensión mecánica que hemos calculado en la parte de arriba dividido el área total del conductor en milímetros cuadrados. ¿Ya? 1262 es lo que nos dio la tensión mecánica, dividido 160,83, que es el área total que hemos hallado acá, en esta parte. Y nos da una tensión específica de 7.846 kilogramos fuerza dividido metros cuadrados. ¿Ya? Como tercer paso, tenemos el cálculo de peso aparente. ¿Ya? Cálculo de peso aparente. Cálculo de peso aparente. Este cálculo de peso aparente lo calculamos con la fórmula que también se la proporcioné en el formulario. ¿Ya? P' igual a raíz cuadrada del peso propio del conductor al cuadrado más W sub B. Este W sub B igual simboliza lo que viene siendo el peso del viento, ¿ya? Pero necesitamos, ¿ya? W sub B simboliza el peso del viento, pero nosotros necesitamos la sobrecarga de viento. Entonces, W sub B va a ser igual a la sobrecarga de viento, P sub B, el dato que nos proporcionó el problema al inicio, ya que era 36 kilogramos sobre metro al cuadrado, por el diámetro exterior o nominal del conductor. Ya, 36 por 0.01431. Y nos da 0,515. Esto en kilogramos sobre metro. ¿Ya? Entonces reemplazamos acá peso aparente, ¿ya? Peso prima representamos como peso aparente, ¿ya? Del conductor. 0.4332 es el peso propio del conductor, ya en kilogramos sobre metro al cuadrado, más 0,515, que es el peso del viento al cuadrado, ya, todo esto raíz cuadrada, y nos da 0,67 kilogramos fuerza dividido metro, ya. Bueno, después tenemos el cuarto paso. El cálculo del peso específico. Cálculo de peso específico. ¿Ya? Está representado por una W, en este caso sub A, porque estamos trabajando en la hipótesis básica. Esto es igual al peso propio dividido el área total. El peso propio ya lo conocemos, es dato 0,4332 dividido 160,88. ¿Ya? Y nos da un peso específico de 0,0269 kilogramos fuerza dividido metro por milímetro cuadrado. Metro por milímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora, en esta parte del peso aparente y el peso específico hay una gráfica que siempre deben hacerla cuando calculan esos dos pasos, ¿ya? El peso aparente y peso específico. Y la gráfica es la siguiente. Un ratito. A ver. Soy malo haciendo círculos, así que voy a ponerlo así, ¿ya? Con esto. Ya. Tienen ahí el círculo que representa el conductor. Y este conductor va a tener sobrecarga, ¿ya? Va a tener una sobrecarga, en este caso, de su propio peso, en esta dirección. Peso propio, ¿ya? Va a tener una sobrecarga, en este caso, de peso propio, en esta dirección. Y hacia esta dirección tenemos el peso del viento, ¿ya?
que era la W sub B. Y esto de acá nos genera un vector que en este caso sería el peso aparente, ¿ya? El peso aparente que está siendo ejercido sobre el conductor. En este caso está entrando en juego el peso del viento o sobrecarga de viento y el peso del conductor, ¿ya? Y ese es el valor del peso aparente que estamos calculando acá, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, eso es lo que tienen que hacer cuando ya vemos ese paso que viene siendo el peso aparente y el peso específico. Ese esquemita es un esquema típico, ¿ya? Bueno, como quinto paso tenemos el cálculo del coeficiente de sobrecarga, ¿ya? En esta parte acá vamos a representar con una M, ¿ya? M sub A va a ser igual al peso aparente dividido el peso propio, ¿ya? El peso aparente ya lo hemos calculado es 0,67, que está en la parte de acá, dividido el peso propio del conductor, que también lo teníamos, que es dato extraído de tabla, ¿ya? Y nos da un coeficiente de sobrecarga de 1,55, ¿ya? Como sexto paso, tenemos el cálculo de la flecha, ¿ya? Tenemos el cálculo de la flecha. Con la siguiente fórmula, también se las he dado. Bueno, una F, ¿ya? F sub A va a ser igual a A al cuadrado, en este caso esta A representa el vano, ¿ya? No se olviden. Por el peso específico, por el coeficiente de sobrecarga, dividido 8 veces la tensión específica, ¿ya? La tensión específica es esta de acá. 8 veces la tensión específica. Reemplazamos. Teníamos un vano en el dato de 150 por, en este caso, 0,00269 por un coeficiente de sobrecarga de 1,55 dividido 8 veces la tensión específica, que era 7,846. ¿Ya? Entonces, eso nos da como resultado una flecha de 1,495 metros, ¿ya? Aquí terminaría lo que viene siendo el cálculo de la hipótesis básica, cuando llegamos a calcular lo que viene siendo la flecha, ¿ya? La flecha máxima. El problema nos pedía calcular la flecha máxima y los esfuerzos máximos, nada más, ¿ya? Este es un modelo de examen que ha venido preguntando en estos últimos semestres y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque solamente deben calcular lo que estamos haciendo a continuación. Muchos compañeros se complicaron, empezaron a calcular otras cosas con otros reglamentos que ya voy a explicar más adelante. Hay dos reglamentos, se llama reglamento alemán y reglamento francés. Entonces ellos empezaron a calcular, se complicaron, dijeron, no sé, empezaron a trabajar con esa fórmula y el ingeniero no les pedía eso, solo les pedía lo que estamos haciendo justo en este preciso momento, ¿ya? La flecha máxima y los esfuerzos máximos. ¿Cuáles son los esfuerzos máximos? Las tensiones mecánicas, tensiones específicas y, bueno, en este caso, los pesos específicos, ¿ya? El peso aparente que influye, que está compuesto por el peso del viento y el peso propio del conductor y los coeficientes de sobrecarga. Solo son los esfuerzos que están ejerciéndose en la línea de transmisión y como pueden ver acá la flecha máxima. Aquí terminaría lo que viene siendo el cálculo de la hipótesis básica y pasaríamos a calcular ahora la hipótesis adicional. Ya voy a borrar todo esto. Bueno, ahora pasamos a la hipótesis adicional. ¿Ya? Hipótesis adicional. Como primer paso o primer cálculo que vamos a realizar, tenemos el cálculo del peso aparente. ¿Ya? Peso aparente. Lo mismo, hacíamos con W sub B, ¿ya?
W sub B, la fórmula, al igual que en hipótesis básica, era igual a la sobrecarga de viento por el diámetro exterior. De esta forma vamos a calcular. Ya, este dato lo teníamos, era 49 kilogramos sobre metro cuadrado por el diámetro, que en este caso sería 14,31 por 10 a la 3, menos 3, perdón. ¿Ya? Y nos da un valor de 0,701 kilogramos fuerza dividido metro. Y calculamos el peso aparente, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula de peso aparente? En la hipótesis básica le mostré peso propio más el peso del viento al cuadrado. Reemplazamos porque el peso propio ya lo conocemos, es dato, ¿ya? En este caso sería 0,4332 al cuadrado, más el peso del viento que es 0,701 al cuadrado, ¿ya? Entonces nos da un peso aparente de 0,824 kilogramos fuerza dividido metro, ¿ya? Aquí nuevamente, antes de pasar al cálculo que sigue, que sería el de coeficiente de sobrecarga, lo que vamos a hacer es calcular, a ver, ratito, vamos a dibujar acá otro circulito, ya no se olviden de este círculo, tienen que dibujarlo cuando hagamos cálculo de peso aparente, y en el segundo paso, el que vendría sería el cálculo de coeficiente de sobrecarga, ¿ya? Coeficiente de sobrecarga, ¿ya? Sobrecarga. Entonces, cuando tengamos esos dos cálculos, lo que tenemos que hacer acá es volver a especificar qué es lo que está influenciando, en este caso, sobre el conductor. W sub B, el peso del viento, ¿qué más? El peso propio del conductor. Y nos genera el peso aparente, ¿ya? Ese gráfico. Viene siendo el mismo porque no existe una sobrecarga adicional, ¿ya? Cuando estén en la zona C o zona B, en este caso consideraríamos zona C, ya para un ejemplo ahorita que les voy a explicar, bueno, así detallado nomás, así rápido. Podemos tener lo que viene siendo aquí nuestro conductor, vamos a tener una sobrecarga de viento, también puede estar de esta forma, ¿ya? Sobrecarga de viento o peso de viento. Podemos tener acá, obviamente, siempre va a haber el peso propio del conductor, y acá abajo, aquí mismo, puede haber una sobrecarga de hielo, ¿ya? Porque en esa línea de transmisión, a esa temperatura hay que considerar al momento del cálculo mecánico para tirar esa línea de transmisión, bueno, este factor, que sería en este caso el hielo debido a las altas temperaturas, ¿ya? Eso es lo que debe de considerar. Se los pasé igual como formulario, bueno, en el formulario, así que le tiran una chequeada. Me van a entender más cuando vayan leyendo en la parte teórica que les mencionaba. ¿Ya? Bueno, tenemos el coeficiente de sobrecarga, ya saben, representado por B, M sub B, era igual que la hipótesis básica, peso aparente dividido el peso propio. Peso aparente ya lo hemos calculado, 0,824. El peso propio también lo conocemos, es 0,4332. ¿Ya? Esto nos da un coeficiente de sobrecarga de 1,90. Como tercer paso, tenemos el cálculo de K. Cálculo del valor de K. Que K es la constante del cambio de estado. ¿Ya? Se realiza aquí una deducción muy compleja, pero en fin, para conocimiento, el que quiera realizarlo está en los apuntes también, ya del ingeniero. Los que hayan visto los apuntes o hayan hecho, está en la parte de cálculo mecánico, el último tema de esta pequeña deducción. No le va a servir en el examen que la deduzcan la ecuación, entonces yo les recomiendo que pongan directamente la fórmula final, que sería esta de acá. No les va a servir el cálculo, ya les digo eso porque no se fijan en eso el ingeniero.
Ya no se pone a revisar si está bien su deducción o no, o si hicieron más, ¿no? Ya, así que consideren por el tema tiempo también, porque le va a comer tiempo. ¿Ya? Esta es la fórmula final de la ecuación de cambio de estado. En este caso, para cálculo mecánico de línea de transmisión aérea. ¿Ya? Esta de acá. Bueno, reemplazamos. ¿Ya? Tenemos T sub B al cuadrado y este valor de acá es la tensión específica. ¿Ya? Este T sub B es lo que en este caso nos toca calcular. ¿Ya? Y también, perdón. Me salté acá un paso. Un ratito. Estoy mal. Un ratito. Aquí sería la cálculo de T sub B, que sería la tensión específica, no E de K. ¿Ya? Entonces, tenemos la tensión específica, no la tenemos y es lo que tenemos que hallar. Tenemos el valor de K, no lo tenemos, esto es incógnito, ahorita lo vemos eso. ¿Ya? El coeficiente de dilatación lo tenemos, es dato, al inicio del problema se lo proporcioné, 19,1 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Por el módulo de elasticidad, que sería 8100, por la diferencia de temperatura, ¿ya? En este caso de ambas hipótesis, que era hipótesis adicional, hipótesis básica, ¿ya? Igual al vano, que era 150 al cuadrado por, este valor viene siendo la hipótesis básica, ¿ya? Nos daba peso específico 0,0269 al cuadrado. Nuevamente por el módulo de elasticidad, que era 8100 por 1,90 al cuadrado, que vendría siendo el coeficiente de sobrecarga de la hipótesis adicional, dividido 24, ¿ya? Por fórmula. Ahora, ¿cómo calculamos K? K la vamos a calcular con esta siguiente fórmula, ¿ya? P sub A menos al cuadrado por coeficiente de sobrecarga de la hipótesis básica al cuadrado menos, perdón, aquí es menos, aquí es por. Esto es menos, esto es por. ¿Ya? El peso aparente de la hipótesis básica por el módulo de elasticidad dividido 24 por la tensión específica. Ratito, esto ya. Hasta aquí no sé. ¿Ya? Así. Bueno, ¿qué tenemos ahora? La tensión específica de la hipótesis básica nos daba 7,846 menos vano al cuadrado, que el vano era 150, por el coeficiente de sobrecarga de la hipótesis básica era 1,902 al cuadrado, ¿ya? Por, en este caso, el peso aparente, peso específico, perdón, de la hipótesis básica, que era 0,00269 al cuadrado. Igual de todas formas acá estaba, ¿no? ¿Ya? Por el módulo de elasticidad, que era 8100, ¿no? ¿Ya? Dividido 24 por la tensión específica de la hipótesis básica, que era 7,846 al cuadrado. Entonces, K nos va a dar 4,618, ¿ya? Kilogramos fuerza dividido milímetro cuadrado, ¿ya? Ese valor es el que vamos a reemplazar en la parte de acá. Sería 4, la partecita de acá arriba voy a anotarlo, ¿ya? 4,618. Ese es el valor de K, ¿ya? Ahora,
Aplicamos las operaciones correspondientes dentro del paréntesis, ¿ya? Y estas multiplicaciones de acá, y nos va a quedar de esta forma, ¿ya? T sub B al cuadrado, en este caso, entre paréntesis, T, B, la tensión específica, menos 2.343, cerramos paréntesis, igual a, vamos a calcular todo esto acá, lo meten a la calculadora, tal como está, y le va a quedar 190, un valor de 198,366, ¿ya? Y aquí aplica con la calculadora ecuación de tercer grado, ¿ya? Y con eso calcularían el valor de T sub B. Ya lo meten en esta calculadora y le va a botar el valor de T sub B, que es igual a 6.726 kilogramos fuerza dividido milímetros cuadrados, ¿ya? Y ese es el valor de T sub B. Ahora voy a recortar acá para seguir avanzando. Aquí la idea es ganar tiempo, ¿ya? Por eso les digo que no se compliquen haciendo deducciones, sino directo a fórmula, ¿ya? Bueno, cuarto paso sería, ¿no? ¿Ya? Cuarto paso. Cuarto paso, hacemos el cálculo de la tensión mecánica, ¿ya? Tensión mecánica va a ser igual a la tensión específica por el área total del conductor. En este caso la tensión específica nos dio 6.796, 726, 6,726 por el área que era 160,83, ¿ya? Esto nos da como resultado 1081,74 kilogramos fuerza. Ahora, sexto paso, quinto, no sé qué estoy haciendo. Este paso de acá, tienen que hacerlo sí o sí. ¿Y qué cálculo es el que hacemos en este paso? El siguiente, miren, cálculo de coeficiente de seguridad. Yo le decía que al inicio asume un coeficiente de seguridad, pero en la hipótesis adicional tienen que volver a calcularlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculan el coeficiente de seguridad? Con esta fórmula, ¿ya? Va a ser igual a la carga de ruptura dividido la tensión mecánica. Despejamos, en este caso, en la hipótesis básica teníamos la tensión, en este caso mecánica, ¿no? Igual a la carga de ruptura, coeficiente de ruptura, dividido el coeficiente de seguridad, ¿no? ¿Ya? Y asumíamos un coeficiente de seguridad 3. En este caso hay que calcularlo, ¿ya? Entonces la carga de ruptura, coeficiente de ruptura era 3.786, dividido esta tensión, que nos daba 1081,74. Coeficiente de seguridad nos va a dar de 3,5. Ya, como pueden ver, también está cerca del margen que habíamos considerado. Eso cuando no les dé en la hipótesis básica. Ya, en caso de que no les dé, asumen un valor de 3. Por lo general, le va a dar siempre cerca a 3 cuando calculen en la hipótesis adicional. ¿Ya? Como Disculpa, sexto, ¿qué dijiste si no te da? Si no está muy cerca el margen. no, que por lo general, cuando asumen el valor de 3 siempre va, el cálculo de la hipótesis adicional va a estar cerca, ¿no? De ese valor, es decir, les puede dar 3.3, les puede dar 3.2, siempre va a estar cerca del coeficiente de seguridad 3, en caso que el ingeniero no les dé el valor, ¿no? Ya si les da el valor, por decir, digamos, bueno, un coeficiente de seguridad 5 para la hipótesis básica, en la hipótesis adicional tiene que darle 5, o bueno, en todo caso 4.9 o 5.1, pero no tiene que estar muy alejado. En este caso no dio alejado porque nosotros estamos asumiendo un coeficiente de seguridad, ¿no? ¿Ya? Pero es un coeficiente de seguridad aceptable, ¿ya? Así que tómelo así, ya cuando no les dé el coeficiente de seguridad, ¿no? ¿Ya? Como sexto y último paso tenemos el cálculo de la flecha, ¿ya? Cálculo de la flecha máxima.
Es la misma fórmula que hicimos en hipótesis básica, ¿ya? Va a ser igual al vano al cuadrado por W, en este caso sub A, por coeficiente de sobrecarga, ¿ya? Dividido 8 veces la tensión específica. Entonces reemplazamos el vano, nos da 150 al cuadrado en este caso, por el peso específico 0.00269 por coeficiente de sobrecarga 1.90 dividido 8 veces la tensión específica que nos daba 6.726, ¿ya? Entonces nos va a dar una flecha de 2.13 metros, ¿ya? Esa es la flecha que nos da en la hipótesis adicional. De esta manera terminaríamos lo que viene siendo el ejercicio, ¿ya? Ahí terminaría el ejercicio. Ahora, hay veces que en el mismo problema les da, o les pide en este caso lo que acabamos de ver, ¿ya? Calcular la flecha máxima, las cargas correspondientes, o sobrecargas o esfuerzos máximos, y calcular el vano crítico, le dice, ¿ya? Calcular el vano crítico. Entonces lo que ustedes hacen simplemente es calcular todo esto que hemos hecho ahorita y harían un último paso, ¿ya? En este caso pondrían, lo voy a hacer acá, ¿ya? Es muy importante que tengan en cuenta eso. ¿Por qué le digo? Porque se chipan, no sé por qué se chipan. Le dicen cálculo de vano crítico, directamente se ponen a hacer reglamento francés, reglamento alemán, y no sé por qué hacen eso. Tienen que leer bien el problema. Ya en el problema, como les digo, les puede dar tal como yo les di este enunciado, y les dice y calcular el vano crítico. Entonces ustedes terminan de hacer hasta acá, hasta donde hemos hecho, y en el formulario que les pasé tenemos la fórmula, bueno, está la fórmula de vano crítico, y es esta de acá a continuación. Entonces ustedes harían un paso adicional a este problema, añadirían un paso más, ¿ya? Vano crítico va a ser igual a la tensión máxima dividido, en este caso, el peso específico por la raíz cuadrada de 24 por el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura dividido los coeficientes de sobrecarga, ya de ambas hipótesis, es decir, básica menos la hipótesis adicional al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz, ¿ya? Ahora ustedes se preguntarán, este sería, por decir, el último paso, cálculo de vano crítico, ¿ya? Vano crítico, ¿correcto? Entonces, ustedes se preguntarán qué tensiones vamos a ocupar. Dice tensión específica máxima. En este caso lo que ustedes tienen que hacer es sumar ambas tensiones, ¿no? Que teníamos, en este caso las dos tensiones de hipótesis básica y hipótesis adicional. ¿Qué valor de peso específico? Los dos que habíamos calculado, ¿ya? Son los totales, nada más. ¿Qué tendríamos en la parte de acá? Lo que viene ya a ser dentro de la raíz. Tendríamos, este valor de 24 es constante. El coeficiente de dilatación era dato, 19,1. La diferencia de temperatura teníamos también, ¿ya? 50,5. ¿Qué más? Y los coeficientes de sobrecarga, que también estaban calculados en el dato. Aquí tendrían ese dato, ya tendrían ese dato menos los dos, bueno, coeficiente de sobrecarga A menos el coeficiente de sobrecarga B. Y les daría el vano crítico, ¿ya? Les daría el vano crítico. Y es solamente eso lo que ustedes tendrían que realizar cuando les diga el problema, calcular la flecha máxima, y adicional a eso les dice y calcular el vano crítico. No tienen que hacer nada más, absolutamente nada más. Ahí terminaría su ejercicio, ¿ya? Ahí sería todo. Ahora les estaba explicando que existen dos reglamentos, ¿ya? Tanto reglamento francés y reglamento alemán. ¿Qué es lo que estudia o para qué nos sirven estos reglamentos? Son estudios, o bueno, estudios del cálculo mecánico, también para analizar el vano crítico, pero mediante estos dos reglamentos,
Igual se calcula el vano crítico, pero mediante estos dos reglamentos, francés y alemán. ¿Ya? En caso que el problema, el ingeniero les diga, calcúleme los esfuerzos máximos y la flecha máxima y calcular el vano crítico por reglamento francés, o en este caso les ponga, qué sé yo, par, siempre suele preguntar eso, ¿no? Par, impar. Par francés, impar alemán. Ahí recién utilizan la fórmula de cálculo de vano crítico mediante los reglamentos correspondientes, ¿ya? Mientras solamente le diga y vano crítico, no le pregunten al ingeniero por qué él se molesta. Hay algunos que, como les digo, es un examen netamente como el que estamos haciendo ahorita, ¿ya? Es muy común este problema, y le preguntan, ingeniero, ¿por qué reglamento francés o alemán? Y el ingeniero se molesta. Y ese rato el ingeniero agarra y dice, ya, usted haga por par francés, impar alemán. Y los complica. ¿Por qué? Porque es más tiempo. No es largo, pero ya les come tiempo, ¿me entienden? Es una plana más que ustedes tienen que meter a su ejercicio, pudiendo solamente entenderle bien el problema y solamente escuchar lo que, bueno, leer en este caso lo que pide, ¿no? El ingeniero. ¿Ya? Tengan muy en cuenta eso, no le pregunten cosas al ingeniero. Obviamente sí, si faltan datos y están seguros que sí faltan datos, le consultan, ¿no? Caso contrario, él se molesta a veces y hasta les pide cosas que en realidad ni siquiera estaban en el examen, pero ustedes mismos se lo ganan por no leer bien el problema. Ya tengan mucho cuidado con eso. Ha pasado muchas veces, no sé, parece que, bueno, no escuchan, la verdad no sé, ya, pero yo siempre les recalco eso, que tengan cuidado en esa parte, ¿ya? Entonces les decía, tenemos dos reglamentos, el reglamento francés, reglamento francés y reglamento alemán. Y aquí datos muy importantes también, ¿ya? Que les voy a dar. Esto va a ser rapidito, ¿ya? ¿Qué le parece si corto ahorita la reunión y volvemos a entrar a una, ya? Porque ya va a ser poco y así ganamos tiempo, ¿ya? Y ahorita les explico los dos tipos de... También, ¿Ya? ¿Vuelven a entrar al mismo?